Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Solo pasaba por aquí para recordarles que no soy el autor de las historias que comparto. Cada autor estará debidamente acreditado en la descripción de cada video. Recuerden que apoyar al autor original es fundamental para que las historias continúen y no se cancelen por falta de apoyo. No suelo ser muy hablador, pero quería tomar un momento para agradecerles por su atención. Si deseas seguir viendo contenido interesante, te invito a suscribirte, comentar y interactuar con los videos. Esto me ayudará mucho a seguir creciendo y mejorando. Y sin más que decir, los dejo con el fanfic. Disfruten. After Tomorrow. Final. Capítulo 4. Después. Resumen. En retrospectiva, debería haberlo esperado. Habían pasado mucho tiempo salvándose el uno al otro y, como resultado, se habían vuelto más cercanos. Y, sin embargo, allí estaba ella, demostrando que aún podía sorprenderla. Después de mañana. RWBY después. Desde que se acabó el mundo, Jaunear se preguntaba cómo sería la paz. Recordó lo que solía ser. Era el golpe de la mano de su madre mientras lo arropaba en la cama. Era la risa retumbante de su padre mientras se agachaba para alborotarse el pelo. Era la alegría de sus hermanas menores mientras jugaban al escondite. Era la picardía de sus hermanas mayores, que lo arrastraban al centro comercial para que fuera su chico de la bolsa. Estaba ayudando a una niña vestida de rojo a salir de un cráter autoinducido. Estaba siendo rescatado por una chica que terminaría siendo una mártir. Estaban jugando los 8, ya fuera en la biblioteca o en la cafetería. Era hacer alarde de un vestido y bailar con su equipo, todo mientras ayudaba a una heredera a perseguir a otro. Jaunear recordó lo que solía ser la paz. Y entonces el mundo se acabó. Y luego se olvidó. Desde que se acabó el mundo, Jaunear se preguntaba cómo sería la paz. Una vez que el mundo se acabó, supo lo que no era. No era ver a una rubia romperle la pierna a otra. No era ver a una marioneta despedazada ante sus propios ojos. No fue un beso fugaz antes de ser lanzado lejos en un casillero. No estaba sentado inmóvil en la bahía médica, aferrado a un tocado contra su pecho. No era un mensaje de la fallecida, agradeciéndole por su muerte. No era él el que estaba indefenso, viendo a sus seres queridos caer en peligro. No estaba mirando a los ojos del diablo mientras se burlaba de los últimos momentos de su compañero. No era él quien miraba mientras ella pasaba junto a él, con la lanza preparada para matar a otro. Jaunear había olvidado lo que era la paz. Pero no había olvidado lo que no era. Desde que se acabó el mundo, Jaunear se preguntaba cómo sería la paz. Estaba tan lejos de recordar cómo se sentía, que a veces se preguntaba si sería capaz de reconocerlo alguna vez más. Y entonces, lo hizo. La primera vez que lo experimentó fue una bocanada de aire, al sentir que su pecho subía y bajaba bajo las yemas de sus dedos. La sensación le era extraña, pero aún así se aferraba desesperadamente a ella. Se había despertado, habían intercambiado unas palabras, y luego había ido a apuñalar a un hombre con un Queen Lancer. A pesar de que sus palabras hacia él todavía tenían fuerza, lo que más le importaba era que ella estuviera viva. Su segunda experiencia fue el sonido de sus pasos mientras se dirigía hacia él. Era la noche antes de que se aventuraran a Atlas, y ella lo había encontrado en el patio de Haven, blandiendo su espada mientras escuchaba a un fantasma. En lugar de detenerlo, detuvo la grabación, para su disgusto. Convocando a su caballo frente a él, todo lo que dijo fue que el combate le proporcionaría más experiencia. Su tercera experiencia fue su voz, una melodía ligera en la oscuridad. Estaba en uno de los muchos balcones de la Academia Atlas, cantando para sí misma. Cantaba a su soledad, a su desheredación, a todo lo que atormentaba su mente. Se sentó a su lado, cerró los ojos y escuchó. No paraba de cantar. No dejó de escuchar. Su cuarta experiencia fue cuando su cuerpo protegió el suyo, sus dientes apretados mientras el gran hombre, ¿cómo se llamaba? Azel, atravesaba sus barreras de hielo como si fueran papel. Aún así, formó otros nuevos para reemplazar a los viejos, ignorando obstinadamente sus súplicas para escapar y dejarlo morir.
ya le había transferido lo que quedaba de su aura, por lo que era inútil para ella, con una soga alrededor de su cuello. Aún así, ella se negó, aguantando mucho más allá de sus límites, hasta que llegó la ayuda en forma de Raven Branwen. Su quinta experiencia fue un duro golpe en la mejilla. Su furia no cesó mientras le gritaba contra una pared, maldiciéndolo por su estupidez. Ella le gritó que valorara más su vida, porque si moría, los estaría dejando a todos atrás. La estaría dejando atrás. Jaunearg nunca olvidaría la expresión que hizo esa noche. Jaunearg se aseguraría de que nunca volviera a hacer esa expresión. Sintió paz muchas veces más después de esta, la sexta, la séptima, la undécima, dejó de contar después de un rato. Y a medida que lo sentía más a menudo, comenzó a darse cuenta de que cada instancia tenía algo en común. Y cuando ella apretó sus labios contra los suyos bajo la vigilancia de la Torre Beacon, él se preguntó si a ella también le ocurriría lo mismo. Desde que se acabó el mundo, Jaunearg se preguntaba cómo sería la paz. En el tiempo de inactividad, cuando se le dejaba a sus propios pensamientos, se preguntaba cómo sería la paz cuando el mundo volviera a la vida. Tal vez serían Lierren y Nora Valkyrie restaurando Kuroyuri, animando a la gente a volver a la aldea caída. Tal vez sería Blake Belladonna disolviendo el colmillo blanco, pasando a trabajar por la igualdad de derechos de los faunos lejos de su nombre manchado. Tal vez sería Yang Xiaolong liderando la tribu Branwen, cumpliendo el papel que alguna vez tuvo su madre. Tal vez sería Ruby Rose finalmente cumpliendo su deseo de convertirse en una cazadora, una a la que los jóvenes de todas las edades clamarían por obtener un autógrafo. Tal vez sería Jax Schnee perdiendo el control de su empresa a manos de su legítima heredera, quien luego los llevaría hacia un futuro mejor. Tal vez serían los 7 reuniéndose cada año frente a la tumba de Pirra Nikos, donde celebrarían cómo vivía. Tal vez sería Jaunearg como el nuevo director de Beacon, asegurándose de que todos en su escuela supieran del legado de Pirra Nikos. Tal vez sería pasar el tiempo junto a la estatua de ella en el vestíbulo de entrada de Beacon, diciéndole que el hijo de Cardin Winchester se había inscrito y que realmente estaba luchando contra el impulso de hacer de su vida un infierno. Diría que estaba bromeando, por supuesto. Pirra Nikos nunca entendió realmente el sarcasmo. Tal vez sería él quien guiaría a los cazadores y cazadoras del mañana hacia un mundo en el que nadie tuviera que caminar voluntariamente hacia su inevitable desaparición. Y tal vez, solo tal vez sería el final de cada semana escolar, cuando Jaunearg se subiría a la cabeza de toro más rápida de Atlas, solo para poder ver a sus 3 chicas favoritas en todo el mundo. Tal vez así sería la paz en el futuro. ¿Quién sabe? Jaunearg seguro que no. Desde que se acabó el mundo, Jaunearg se preguntaba cómo sería la paz. Y ahora que el mundo renació, está seguro de que ahora sabe la respuesta. Peace medía 5 pies de altura y tenía mucho sarcasmo. Peace fingía estar molesta por el alboroto de sus compañeros de equipo, pero en el fondo disfrutaba de su presencia. Peace tenía una maravillosa voz para cantar, que lo arrullaba en episodios de sueño intermitente sin pesadillas. Era divertido burlarse de Peace, y le pellizcaba la mejilla hasta que se disculpaba. Peace se reía de sus chistes estúpidos, en parte por obligación y en parte porque le gustaba tenerlo cerca. La paz estuvo allí para él cuando era débil, y estuvo allí para celebrar con él cuando era fuerte. La paz haría cualquier cosa menos que él, como él también lo haría. La paz era el rostro dormido ante él, su expresión libre de aflicción y su cuerpo envuelto en sábanas. La noche anterior había comenzado como un asunto incómodo y torpe, que terminó con la ropa esparcida por todo el lugar y los dos convertidos en un lío enmarañado de extremidades. Había sido una mezcla azarosa de desesperación y éxtasis, de necesidad y de lo que fuera que hubiera en medio. Y Jaunearg nunca se había sentido más vivo. El sol de la mañana entraba por la ventana abierta de la habitación, iluminando parcialmente su rostro. Parecía ¿cuál era ese término que había usado hacía mucho tiempo? Ángel de las nieves. Internamente hizo una mueca de dolor ante la cursilería, pero no podía negar que el término tenía sus méritos. Se veía bastante angelical con el cabello suelto alrededor de ella, ya no sujeta por su cola de caballo. Extendió la mano hacia adelante, metiendo unos cuantos mechones sueltos detrás de su oreja.
Ella refunfuñó incoherentemente y lo agarró del brazo, envolviéndolo en el suyo con un suspiro de satisfacción mientras dormía. Se rió para sí mismo, pero se detuvo bruscamente, con la confusión empañando su rostro. ¿Cuánto tiempo hacía que no se reía tan libremente? Se sintió como si hubiera pasado toda una vida. Demonios, bien podría haber sido. Había sido una época mucho más sencilla en aquel entonces, antes del conocimiento de las doncellas, la magia, las reliquias y los dioses, y ni siquiera le hagas empezar con todo el asunto del guerrero de ojos plateados. Apenas podía explicar cómo funcionaban su propia aura y apariencia para llorar en voz alta. Pero al menos por ahora, todo eso estaba hecho. Cada uno era libre de hacer lo que quisiera sin la preocupación de que el mañana nunca llegara. De hecho, eran libres de pensar en lo que iban a hacer después del día siguiente. Las posibilidades eran infinitas, por decirlo menos. Cuando uno tiene todo el tiempo del mundo, ¿cómo decide qué hacer primero? Bueno, una cosa vino a la mente de Jaune Ark. Además, sus pies se sentían bastante calientes. Se inclinó hacia adelante, la distancia entre ellos pasó de centímetros a centímetros mientras apretaba sus labios contra la frente de ella. A medida que se retiraba, la mujer que tenía delante comenzó a moverse. Primero se abrió un ojo, el cicatrizado, y luego el otro. Diamond parpadeó somnoliento dentro y fuera de la existencia antes de tomar su mano cautiva para sofocar su bostezo entrante. No pudo evitar poner los ojos en blanco ante eso, a pesar de lo lindo que era. Luego, después de una pausa preñada, le soltó la mano, se mordió el labio y esperó. Sonrió. Ella le devolvió la sonrisa. Desde que se acabó el mundo, Jaune Ark se preguntaba cómo sería la paz. Y mientras la miraba a los ojos, sin lugar a dudas, Jaune Ark estaba seguro de ello. La paz era Weisschnee. Cásate conmigo. Yo también te amo. Después. Fin. Así que puedes arrastrarme a través del infierno, si eso significa que puedo tomar tu mano. Tráeme el horizonte, te sigo. Notas del autor. Terminé de ponerme al día con Ruby hace unas semanas y quería escribir algo. Y como puedes ver, ese algo se convirtió en algos. De todos modos, sí. Caballero blanco de por vida. Naruto Chaos 22.